¿Has sido capaz de medir el engagement? Es decir, las personas que hacen voluntariado respecto a las que no lo hacen en mi empresa, ¿tienen más o menos engagement? ¿Hay mejor o peor clima laboral? Ya hay mejor clima laboral. Hasta 18 puntos de mejora de clima laboral, ¿eh? Personas que hacen voluntariado. Es decir, forma parte de mi retribución emocional que mi empresa me permita hacer estas cosas. En las universidades, el programa de voluntariado es obligatorio. Es curioso, es voluntario obligatorio. Porque determina que los chavales maduran en valores que les van a servir a sus nosotros. Recuerdo una carta que me mandó una persona a la cual hemos ayudado con una voluntariado corporativo. Sí. Una carta de una persona ucraniana que guardaré toda mi vida. Jugando en serio. Todos conocemos empresas que promueven el voluntariado entre sus empleados como un valor cultural para poder desarrollarlo. Al final, la acción social une, emociona, genera sentimiento de pertenencia, pero además de todo esto es un recurso muy potente para el desarrollo de los equipos. Todas estas skills que tanto se trabajan, como son la productividad, la comunicación, el liderazgo, se ponen de manifiesto y en un entorno en el que la gente lo disfruta. El punto es que aquí surge un problema, y es que cuando estas acciones se preparan, tiene este éxito, pero si no se preparan lo suficiente, se pierde toda esta virtud que la acompaña. Hoy, precisamente, venimos a hablar de eso, de pues, determinada falta de planificación o determinados aspectos que pueden convertir que el voluntario se convierta en una rutina y no un día marcado en el calendario, que al final es un poco lo que se busca. Hoy vamos a hablar pues, de determinadas prácticas, de determinados consejos que se pueden poner en práctica para sacar el máximo rendimiento y que este tipo de acciones ayude a tus empleados a llevarles al siguiente nivel. Para esto, contamos a Carlos Palacios, que ha convertido el voluntariado en su vida, tanto personal como profesional. Estamos grabando en Madrid in Game. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, Emilio. Podría presentarte, porque tienes una dilatada experiencia involucrada en todo este mundo, pero creo que lo vas a hacer tú muchísimo mejor. Así que, bueno, cuéntanos un poquito. Sí, me conozco yo mejor, ¿Verdad? Bueno, yo soy Carlos Palacios, como decías. Actualmente dirijo el área de personas de Cáritas, es decir, a los 8.000 voluntarios que tenemos aquí en Madrid y a los más de 600 trabajadores. Pero los últimos 6 años de mi carrera profesional han sido dirigiendo el programa de voluntariado corporativo más importante del mundo, que era el del Grupo Telefónica, con más de 59.000 voluntarios en 31 países. Y anteriormente vengo del área de recursos humanos. O sea, he sido consultor y he dirigido el área de tecnología desde el punto de vista de recursos humanos en el Grupo Telefónica. Entonces ahora mismo comparto las dos cosas. Dirijo voluntariado y aparte dirijo también a personas. Sabía que me parece que eres una persona que puedes aportar mucho en este punto de vista porque precisamente tienes diferentes perspectivas, ¿no? Tanto la parte de la organización del voluntariado como esa parte más desde la parte corporativa, del trato con las personas, de involucración, de gestión de proyectos de formación para desarrollarles. Y seguro que has podido ver esto que hablamos de primera mano, ¿no? Más allá de esa parte más emocional, más cultural, más de entrega, más enriquecedora, aún desde un punto de vista personal, has visto cómo gente después de hacer voluntariado se desarrolla, ¿no? Pasa al siguiente nivel. Bueno, sin duda. Yo creo que, a ver, lo importante de todo el tema de voluntariado para una empresa, ¿vale? O sea pequeña, sea grande, sea una multinacional, ¿no? Es por qué hacen voluntariado. Yo creo que es la primera respuesta que cualquier persona cualquier institución tiene que decir, ¿no? ¿Por qué hace voluntariado? El voluntariado claramente puede ser el soporte de tu estrategia de responsabilidad corporativa. Es decir, yo quiero involucrarme en la sociedad, quiero involucrar o quiero que mis valores se vean repercutidos a personas más necesitadas, ¿no? O a situaciones que me parecen inquietantes, si soy contaminante por el medio ambiente o whatever, por lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, es claramente el voluntariado pues, una herramienta de responsabilidad corporativa, porque además la estás focalizando sobre tus propios empleados, con una mayor vinculación para dar imagen de que esto es real, de que sea tu propia gente la que se involucre, ¿no? Pero lo puedes utilizar claramente una herramienta de responsabilidad corporativa, pero también lo puedes utilizar como para unas herramientas más potentes desde el punto de vista de recursos humanos. Sí. Tú decías, hablas dos cosas, para mí son importantes. Una por engagement. Uh-huh. Es decir, es algo motivacional. Yo creo que se ha convertido en un factor higiénico. Ya no es un factor motivacional. Es complicado que cualquier
empresa, desde su área de recursos humanos o desde su área de RSC, no estén potenciando el voluntariado corporativo. Es extraño. Es extraño porque al final es una forma de demostrar tu impacto social, ¿no? Sí. Con lo cual, una es por engagement. En segundo lugar, tiene que ver con todo lo relacionado con los valores de la institución, los valores de la institución, de la empresa, lo que representas, ¿no? Da igual, o sea, ahora mismo cualquier empresa te va a decir que ellos no venden por soluciones, ¿no? Que ellos no están intentando sacar un revenue, sino intentando devolver a la sociedad parte del revenue. Por eso es un mensaje que además yo creo que cala en clientes, cala en empleados, etcétera. Con lo cual, repitamos antes por engaños, no deben por errores. Pero en tercer punto, como tú decías, sin duda alguna el voluntariado corporativo genera el desarrollo de muchas competencias. Competencias que de otra forma es difícil de evaluar o de medir. Sí. Y además fomenta la interacción entre los individuos y sin duda alguna, y conecto con lo primero, como eso hace que la gente esté más contenta, dure más o piense menos en lo que tiene que ganar. No, completamente. Pero al final afectan estos 3 pilares y un poco lo que estás comentando, ¿no? Todo se retroalimenta. O sea, al final estás desarrollando los equipos, pero desde una perspectiva que culturalmente y a nivel ético te involucra con el proyecto, transmites esos valores a la empresa, que luego se vuelcan a los empleados. Yo creo que son proyectos que realmente aportan mucho valor en las diferentes capas. Desde tu perspectiva, ¿desde dónde debería surgir? Es decir, me planteo una empresa que dice, oye, no lo hemos hecho hasta ahora, pero queremos apostar por esa apuesta, valga la redundancia, por la labor corporativa, social. ¿Es la empresa la que tiene que promoverlo entre los empleados? ¿Es los departamentos de HR los que tienen que buscar personas que ya tengan de una manera innata, intrínseca, esos valores para que lo puedan alimentar a la empresa? Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas. Una es, la segunda pregunta que me hacías es más cómo se desarrolla el programa, un programa voluntario. Sí. ¿De dónde parto, no? Tiene mucho que ver con cómo sea culturalmente la empresa. ¿Quién es el owner del proyecto? ¿Si es HR o esos son los SSG? Pues repito lo mismo, depende para lo que lo quieras. Depende para lo que lo quieras. Pero sin duda alguna, no sé si es el owner, pero sí es un gran protagonista del Departamento de Recursos Humanos. O sea, los departamentos de Recursos Humanos, en todas cosas, porque van a tener que decidir si está en convenio o no de voluntariado. Van a tener que incorporar otra serie de componentes de la motivación, la comunicación, la implicación de los empleados. Y por tanto, autónomamente un departamento de SSG no puede hacerlo. Actualmente el SSG puede potenciar un programa social de acompañamiento de instituciones. A nosotros nos pasa, hay empresas que nos acompañan financieramente o con recursos materiales, no económicos. Pero si es luego voy a meter a las personas, tiene que ser una joint venture entre SSG y el Departamento de Recursos Humanos de HR, ¿no? Tú decías, es importante, las personas que ya lo hacen, pues depende. O sea, depende. Creo que pues, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando grandes momentos de voluntariado? ¿Estás buscando una altísima participación de la gente? ¿Estás buscando impacto social? ¿Estás buscando equipos de trabajo? ¿Estás buscando ese orgullo de pertenencia? ¿O estás buscando la involucración social? Te voy a poner un ejemplo. No. Yo recuerdo montando un programa voluntariado para una dirección, ¿no? Quería muchas fotos. Vale. Y quería que la gente se sintiese orgullosa de que su empresa le diese un tiempo para los demás, ¿no? Y era casi marketing interno, ¿vale? Pero con impacto social. Sí. Perfecto. Se monta algo masivo, con familias, hijos, mujeres, maridos, parejas, algo de orgullo. Vamos un montón aquí, ¿no? Se supone drones que graban, dinero en autobuses, estar con muchas instituciones, ¿no? Y el impacto es un impacto muchas veces más de sensibilización, que también es un dato importante, cómo logro que esos empleados estén sensibilizados en una causa social, que es algo para las entidades sociales, que yo pertenezco a una, fundamental. Yo a veces no quiero voluntarios, solamente. Lo que quiero es gente que entienda que es una situación social que hay que superar y que hay que tratar de mejorar, ¿no? Digo, si quieres foto, porque por ser muy sincero, pero si quieres ver el impacto, es decir, que se transforme algo realmente,
Entonces hace un voluntariado muy pegado a lo técnico, muy pegado a las habilidades y competencias técnicas de las personas y siempre liderado por los propios empleados y siempre en grupitos pequeñitos. Te voy a contar este ejemplo porque foto, con lo cual acción de voluntariado, una semana entera con acción de voluntariado, con niños, también con un tema de recogida de alimentos, porque es sencillo, tiene impacto y aparte movilizar a mucha gente. El otro, formación en inteligencia artificial para personas con discapacidad cerebral severa. Grupo de voluntarios 10. Horas de voluntariado, pues unas 20 al mes, que es muchísimo. Sí. Que es muchísimo. ¿Por qué? La dirección quería valorar que la tecnología tenía un impacto real sobre las personas. Pero además, por otra parte, lo que querían era hacer un business case de cómo generar tecnología para personas con discapacidad. Bueno, pues ganaban absolutamente todos. En este segundo caso sí que tiene que estar liderado por personas no por liderar un departamento, tiene que ser los propios empleados los que propongan iniciativas porque si no la implicación de irte todos los lunes, como vean a estas personas, irte todos los lunes, organizarte el fin de semana para ver quién puede ir, quién no puede ir, es realmente complicado. Pero el truco es que yo creo que un programa de voluntariado corporativo tiene que ser un programa que dé a todo. O sea, tengo que tener... Hay gente... se ha tendido mucho en el mundo del voluntariado a calificarlo, ¿no? O sea, quién es buen y mal voluntario. Y hay una cuestión de horas. Soy buen voluntario porque he hecho 40 horas este año. Y yo no. Pues no es real. Es realmente cómo te estás sensibilizando o cómo estás cambiando una realidad social, ¿no? Desde incluso la sensibilización, ¿eh? Y perdona, porque me dio un momento y siempre decía, uno de mis hijos le decía, si utilizases el 10% de tus redes sociales, incluso menos, el 5% de tus redes sociales, en vez de intercambiar TikToks o intercambiar Instagrams respecto a la última campaña de tal marca de ropa, y intercambiases una campaña de donaciones para un proyecto en África, donde estarías cambiando el mundo desde un golpe de TikTok y son, ¿cuánto? Nada. 3 segundos. Total. Con lo cual no es una cuestión de horas, es una cuestión de que tu programa voluntario tiene que ser. Hay gente que se involucra poco y no quiere involucrarse más, por eso es voluntariado, pero quiere hacer algo y me sirve para sensibilizar de algo social. Y hay gente que acaba convirtiendo el voluntariado en un proyecto personal, vital e incluso profesional, porque acaba montando una asociación o una entidad social o involucra a un montón de gente en apoyar de una manera brutal a determinada causa, a determinado colectivo, ¿no? Bueno, pues yo creo que cuando tienes claro para qué lo quieres, eres capaz de identificar los distintos modelos de hacerlo. No, total. Es importante esto. Estaba yo pensando un poco esa parte. Me surgen dos dudas, ¿no? La primera, con lo que has dicho de qué es lo que quieres o qué es lo que quiere la empresa. ¿Las empresas lo saben? Es decir, las empresas tienen claro, han hecho desde tu experiencia esa labor un poco de, oye, quiero promover voluntariado, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Yo creo que cada vez más. O sea, ha sido moda. Se está profesionalizando. Ha sido moda, pero se está profesionalizando. Y luego también por un tema, y yo creo que los departamentos de HR tienen muchísimo que ver. Han sido un importante componente para la profesionalización y el foco al voluntariado. Ya no es porque sí, o porque lo hace todo el mundo, o porque al final todo el mundo tiene un día del voluntariado, ¿no? O una semana del voluntariado, pues yo tengo la mía. Sí. ¿Para qué? Pues no lo tengo muy claro, pero todo el mundo tiene. Bueno, pues esto es Esa parte exactamente un poco igual es de que... higiene. Sí, bueno, sí, es higiénico. Sí. Y yo creo que HR ha descubierto algunas cosas. Ha sido capaz de medir el engagement, es decir, las personas que hacen voluntariado respecto a las que no lo hacen en mi empresa, ¿tienen más o menos engagement? ¿Hay mejor o peor clima laboral? Y hay mejor clima laboral. Hasta 18 puntos de mejora de clima laboral en personas que hacen voluntariado. Es decir, forma parte de mi retribución emocional que mi empresa me permita hacer estas cosas. Y eso es algo que mide el departamento de HR, no el departamento de marketing o de comunicación. Claro. Eso por una parte. 2, porque como decía antes, logra a través de una actividad con impacto social no competitiva y un poco ajena al entorno, Sí. logra generar orgullo y pertenencia de los equipos. Sí. Y eso evidentemente tiene un impacto al final en, bueno, pues cuánto va a estar la gente en mi organización, cuánto aporta en la productividad. Y 3, es una maravillosa, maravillosa plataforma formativa
o de desarrollo de capacidades, las antiguas competencias. Hay skills que es difícil desarrollarlos. Sí. Empatía, ¿no? Ahora no hablamos de la competencia, hablamos de los skills. Bueno, entonces yo tengo un perfil de gente, quiero gente empática, creativa, quiero gente dinámica ante el cambio. Sí. Esto es lo que lo buscamos todos los que dirigimos recursos humanos, ¿no? No lo encontramos, pero lo buscamos, ¿no? Claro, ¿cómo desarrollo la empatía? ¿Qué programa formativo desarrolla la empatía? ¿Qué capacitación desarrolla la habilidad para poner los zapatos del otro? Es súper complicado. Sí. La combinación de elementos formativos y experienciales mejoran el desarrollo de una capacidad o de una competencia, ¿no? Si yo quiero que tú percibas si eres más o menos empático o qué te cuesta a la hora de ser empático, qué mejor que por una situación natural de empatía, que es a lo mejor tratar con una persona que es radicalmente diferente a ti, por contexto socioeconómico, cultural o físico, ¿no? Sí. Y esto es de empatía. Pero si quiero hablar de creatividad y no quiero competir, te puedo poner a ti a competir, Emilio, con otra persona, ¿vale? En un proyecto. Es competitivo. Con lo que la creatividad tiene un componente algo diferente. Pero si te digo, oye, júntate con dos más a pensar un proyecto o cómo podemos incidir en un videojuego para un determinado colectivo. Piénsalo creativamente, no hay negocio detrás, puedes desarrollar todo, no tienes 7 KPIs que te va a medir mañana, y en un ámbito agradable y aparte con impacto, estoy viendo desarrollar determinadas competencias. O el liderazgo. Cuando tú antes me preguntabas, oye, pues a lo mejor está bien que esto lo dirijan profesionales de una empresa, una institución, sí. Pero a mí me pasa ahora como Cáritas, ¿no? Tenemos una empresa que colabora mucho con nosotros con voluntariado técnico, porque las instituciones buscamos mucho ese voluntariado, que nos apoya técnicamente, no el abogado, el ingeniero. Bueno, pues tenemos un grupito de ingenieros que nos están apoyando. El tipo que dirige ese grupito es un tipo que está desarrollando áreas de liderazgo brutales. Influencia en su empresa, en nosotros mismos, en sus compañeros. La capacidad que tiene de negociar algunas determinadas cosas, de mantener la ilusión de la gente en algo que no es por lo que te están pagando. Bueno, eso que se llama liderazgo, pero no hay riesgo. Lo puedo desarrollar bien y aparte con tranquilidad y con calma y no sintiéndome tan observado. Con lo cual, las empresas saben para qué lo quieren cada vez más. Están descubriendo, ¿no? Y yo creo que hay, de verdad, y los departamentos de recursos humanos tienen muchísimo que decir, porque son los que van a impulsarlo y sacarlo del ámbito puramente comunicativo a llevar a un objetivo mucho más de desarrollo de las personas o del compromiso interno. Total. Resulta curioso un poco lo que comentas. Nosotros al final pues desarrollamos formación, ¿no? Con metodologías diferentes y demás. Y lo que vamos viendo cuando hablamos con directores de recursos humanos, de L&D, es un poco la transformación de la formación, ¿no? O sea, al final lo que se busca es generar impacto, algo que realmente sea transformador. Hay muchas empresas que todavía siguen con las fichas, con el vídeo de 2 horas, con el tal no sé cuántas cosas que se están quedando obsoletas, ¿no? Y al final, nosotros, por ejemplo, por nuestra metodología, que sí que probamos con formatos mucho más innovadores, que generen impacto, lo que conseguimos es, y nos lo dicen las personas de recursos humanos, que los propios empleados lo están poniendo en valor, le están dando las gracias. Los departamentos de L&D, yo siempre les digo a mis clientes, me parece de los departamentos más maltratados, ¿no? Porque las empresas le ponen mucho cariño, mucha ilusión, mucho dinero en esos proyectos y programas de formación y muchas veces el empleado es, joder, están con la mierda de formación. Dicho mal y pronto. Bueno, pues es lo mismo. ¿Se hacía formación? Sí, mucha. Igual que se hace voluntariado. Creo que se ha innovado, se ha entendido y fundamentalmente se ha buscado mecanismos que satisfagan un poco a todas las partes, incluida la experiencia del usuario. Si hace 10 años, yo me acuerdo, yo trabajar hace años y se empezaba a hablar del blended, ¿no? Sí. Pues eran locos, ¿no? Los que hablábamos de blended, yo trabajaba en una multinacional americana y hablabas de blended y estabas locos, ¿no? Porque eso no, porque la formación es presencial, aquí ya un ordenador ni de broma. Cuando empezamos a meter formación experiencial, bueno, también eran locos. La gamificación hace 10 años era de locos. ¿Es una moda la gamificación? Para la formación no. Es la forma de enganchar y trasladar el contenido y fundamentalmente una generación que consume de otra manera.
es que consume de otra manera. Disfruta del consumo. Y que está muy acostumbrado a consumir lo que sea Sí. a través de un aparatito, ¿no? Y a través de la interacción. Sentarte. Pero si me retrotraigo al mundo educativo, a aquellos colegios que no han sido capaces de generar que el alumno interactúe, pues están quedando atrás en sus resultados productivos, que son las notas. Aquel departamento de recursos humanos que no entienda que algunas cosas se pueden gamificar o que se pueden experienciar, exactamente igual que el voluntariado lo tengo como un mecanismo más para poder desarrollar a determinados profesionales, que a lo mejor no a todos, pero sí a determinados profesionales, pues donde están teniendo la oportunidad de innovar y atraer el talento diferente, ¿no? Total. Como se decía el paralelismo. Me resulta un poco esto que estabas comentando, ¿no? De que al final, pues el tema de los tiempos van cambiando, ¿no? Ahora apostamos por nuevas tecnologías, la parte de la gamificación, pero es verdad que los perfiles que van lanzándose ahora al mercado profesional, los que llevan ya poco tiempo, tienen mucha menos resistencia porque en los años de juventud e infancia esto es con lo que han ido aprendiendo. No sé si en la parte del voluntariado tú percibes algo parecido, es decir, hay que hacer una labor desde pequeños, no sé si en el colegio, no sé si en la universidad, sino intentar involucrar más, intentar desarrollar el voluntariado como algo gratificante a nivel personal, pero también como algo instructivo en el desarrollo de esos skills. Bueno, yo creo que sí, pero fíjate, hay un componente de recursos humanos que antes no estábamos comentando y es cómo se vincula esto con el talento. Es decir, antes los paquetes sociales, es decir, lo que hago lo que mi empresa hace por la sociedad, eran un elemento de captación de talento, un elemento diferenciador, ¿no? O sea, me diferencio porque tengo tengo una imagen de marca social brutal, ¿no? Entonces, no sé si soy especialmente contaminante, es una empresa que tiene 200 cadenas de ropa y siendo el segundo producto más contaminante del mundo, la producción de ropa, pues tengo un programa social muy importante precisamente para quitar ese estigma, ¿no? Y entonces atraigo talento también porque, oye, mira, sí, yo contamino, pero no te preocupes porque hago todo esto, ¿no? Ahora mismo, el voluntario es exactamente igual, ¿eh? Ahora mismo es un tema de retención de talento. Sí. Ya no es tanto de captación de talento, sino de retención de talento. ¿Por qué? Porque estas nuevas generaciones, este colectivo entre los 17 y los 35 años, llevan su percepción de la necesidad de aportar a la sociedad, de volver a la sociedad, forma parte de sus valores. Seguimos siendo competitivos, etcétera, pero yo nací hace más años que algunos de los que nos están escuchando seguro. Y bueno, pues había un tema de competitividad, de ser el número uno, un tema de casi de la limitación de los egos, ¿no? Bueno, pues la sociedad ha evolucionado de otra manera, los valores sociales son distintos, la gente tiene que aportar socialmente. También además quieren saber dónde aportan, ¿eh? Ya no se tragan el spot televisivo en el cual te dicen dona para un pozo de África, quieren ver el puñetero pozo de África, dónde está y a los niños viendo el pozo de África, y si les puede ir a África, mejor. Pero eso es así, bueno, pero han cambiado. Entonces, ahora mismo es un tema de retención del talento. O sea, para captar talento es que tienes que tenerlo sí o sí, es un must. Luego, en los colegios, las universidades, se incorpora el voluntariado de una manera natural. Es difícil encontrar una institución educativa, pública, privada o concertada, que no tenga un programa de voluntariado. Bien propio porque es su propia vínculo, o bien con instituciones que no tienen nada que ver con esa entidad educativa, ¿no? Es difícil. Ya en algunas universidades el programa de voluntariado es obligatorio. Es curioso, es voluntario obligatorio, porque determina que los chavales maduran en valores que les van a servir a sus asignaturas. Pero es que hay universidades públicas, Alcalá de Henares, aquí en Madrid es un ejemplo, pero hay otras muchas por España, donde hay créditos por hacer voluntariado e incluso convalida asignaturas. Pero esto es la evolución propia del entorno educativo. O sea, al final, que mis hijos, o los tuyos, no sé si los tienes, Emilio, el día que los tengas, los tuvieras, vale, probablemente en un mundo tan hiperconectado y donde el conocimiento tiene instantáneo acceso, ¿en qué educo? ¿En qué educo? Educo en competencias, educo en valores, educo en formas de pensar, ¿no? Y el voluntariado cobra un especial significado. Mira, yo no sé, ahora la IA te permite hacer un montón de cosas. Habrá que educarla, todo lo que queráis, pero bueno, probablemente estará más educada y me permite tener conocimiento inmediato, incluso una primera reflexión. Pues si mi hijo estudia Derecho, pues sinceramente, es que la IA le va a funcionar una parte importante cuando sea pasante.
pero que sea un buen abogado va a tener que ver con otra serie de skills, de competencias y con una forma de entender el mundo diferente. Y eso voluntariado también te lo da. Con lo cual, sí, se incorporan en cursos, se incorporan en universidades y en algún caso de una manera, vamos, dentro del programa curricular. Sí, sí. Sí, es curioso, al final, cuando hablamos con empresas, ¿no? Con directores de recursos humanos, precisamente van un poco a donde dices tú. Al final, el tema de la inteligencia artificial lo que está haciendo es quitarle valor a ese punto de capacidad de retención de información, ¿no? Pues al final, carreras como derecho, toda esa capacidad de información del código legal, de todas estas cosas, se pierden. Entonces, las empresas yo creo que están en un punto de transformación hacia el entendimiento de que aspectos como el pensamiento crítico, como la parte de ética, como la parte de saber analizar, saber implementar, es algo completamente crítico en la búsqueda del talento, ¿no? Incluso hay estudios que demuestran que se están cambiando las carreras que añaden más valor o que sacan a perfiles con una valoración en el mercado Claro, más fíjate que alta. ha vuelto filosofía, Por ¿no? ejemplo, Matemáticas, filosofía y políticas. Como, wow, exactamente. es el must en este momento. Dios mío, filosofía. O sea, era aquella que yo en el colegio dejaba, ¿sabes? Al final, porque me hacía un horror, no estudiaba Platón. Pero se me siento crítico en el fondo, la filosofía Exactamente. aplicada, ¿no? Y la combinas con un elemento, las matemáticas, que es un elemento cognitivo, es un elemento de formas diferentes de pensar. Y con políticas, que al final es también ese espíritu crítico y social, ¿no? Bueno, pues este es el futuro. Mira, las teleco, Ujú, o sea, al final, una ingeniería de telecomunicaciones, una ingeniería informática, eh, ¿cuánta gente acaba tirando código? ujú. Bueno, pues es que el código te lo va a acabar tirando la IA. No, no, realmente. Y vas a cortar tus plazos de producción y probablemente tus cotas de seguridad, el open source, el código en abierto que te va a permitir compartir. Con lo cual, lógicamente, yo tengo que entonces pensar en qué tipo de personas quiero, no de lo que saben, sino qué tipo de personas quiero en mi organización, qué personas me hacen falta, ¿no? Necesito que me Y sumen, ¿no? claro, y el voluntariado forma parte de esto, necesito gente pues mejor o gente más implicada o gente que vea la sociedad de una manera diferente y que tenga prismas mucho más amplios, ¿no? Pero incluso desde el punto de vista formativo, cuando hablas antes tú de la gamificación, claro, ¿por qué gamifico una formación? Porque el conocimiento es secundario, lo voy a poder encontrar de otra manera. Pero la interactuación, el que sea capaz de retener, el que sea capaz de llevarme de un sitio para otro, el que sea capaz de ilusionarme con lo que estoy aprendiendo, o el que sea capaz de simplemente dedicarle el tiempo que probablemente ante un texto plano o un vídeo, pues mi capacidad de retención es mínima. Para eso es la gamificación. Bueno, vosotros lo hacéis, pero vamos, sirve para eso, ¿no? Pues el voluntariado es un poco igual, es un elemento importante de impacto social que me hace profesionales distintos. Total. Para mí es un poco ese punto de paralelismo, es el generar o el simular situaciones parecidas a los entornos profesionales, pero en otros entornos donde te puedes desarrollar sin la presión que te da esa parte profesional y al mismo tiempo en un entorno en el que estás disfrutando, que estás divirtiéndote, que te permite explorar, ¿no? Un poco lo que hablas de la creatividad. Entiendo que es más fácil ser creativo en un entorno como el voluntariado, que sientes que estás poniendo ya no solamente tus manos, sino tu corazón en la acción, que no en el trabajo cuando sientes que tienes que cumplir con unos tiempos, con unos KPIs. Entonces yo creo que ahí hay un paralelismo Sin muy duda, pero importante. fíjate, pero llévate un costo de preguntas por la parte educativa, ¿no? De los niños. Eh, yo ahora tengo algún hijo estudiando en el colegio, ¿no? Eh, estudian de una manera diferente. Pero no es porque tengan una pantalla delante, ¿eh? O sea, la pantalla es lo de menos. Su forma de interactuar con el conocimiento es distinta. O sea, el mapa mundi sí se lo estudian, pero ya se lo estudian de otra manera, ¿eh? Se lo estudian de otra manera. Y a mí lo que me interesa a lo mejor no es que mi hijo conozca mucho sobre la literatura rusa, sino cómo la literatura rusa, pues, oye, en los impresionistas impactó y esa traslación, y eso se puede hacer jugando, pero si me lo da al punto social, si yo quiero entender una sociedad cambiante, una sociedad con dificultades, o tengo que dar soluciones. Tú imagínate que desarrolléis temas formativos de juegos, ¿no? Pues, y quieres decir ¿cómo encuentras dificultades? Pues ponte en la dificultad, experimenta la dificultad, vívela sin la presión o con la presión emocional que tú te marques y experimentala. El aprendizaje va a ser exponencial y probablemente la productividad posiblemente también. Total, total.
Te pongo un ejercicio, Carlos. Al final, un poco lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, la realidad de las empresas con respecto al voluntariado ha cambiado completamente. Ya no es un algo que se promueva como algo innovador, sino una herramienta de retención de talento porque está en la realidad. Pero una de las cosas que estamos viendo y que estamos hablando es que la forma en la que se haga cambia radicalmente, ¿no? El tener un foco, el pensar qué es lo que se quiere trabajar. Esa parte un poco de alimentar o de darle algo al mundo, lo tiene el voluntariado intrínseco en su ser, pero si tuvieras que hablar con un compañero tuyo, director de recursos humanos, ¿qué consejo le podrías dar de cara a fomentar o enfocar el voluntariado para el desarrollo de los equipos? No sé si por la Mira, experiencia yo que has desde visto. recursos humanos le convencería rápido, ¿vale? Porque ahora están bastante convencidos. Pero sí le daré algunas claves para que convenzca a los departamentos de producción y a los financieros, ¿vale? Que te dicen que esas 10 horas, 20 horas al año no están produciendo. Sí. Y ese es el convencer cómo en un medio plazo el voluntariado tiene un impacto en el desarrollo de las personas y por tanto en la productividad, Sí. es algo que hay que convencer al que está pensando en el KPI de mañana, ¿vale? Fenomenal. Para eso también es verdad que tienes que empezar a incorporar la cultura del voluntariado. O sea, no hay que ser un talibán de todo esto. O sea, yo puedo incorporar una formación gamificada, no hace falta incorporar 250, ¿no? Empieza por trocitos, Hay ¿no? parte de cambio cultural también, Sí, ¿no? hay una parte de cambio cultural. Entonces, Sí. empieza fomentando, pues a lo mejor tienes que hacer fuera de hora laboral, o llevando el fin de semana, pero antes del fin de semana también pensando si pueden participar los hijos y hijas de empleados, o las mujeres o maridos o parejas de los empleados. Piensa que sea un voluntariado que no tenga un gran desgaste intelectual. Aquí hay mucha historia, ¿no? Hay gente que dice, "Oye, mira, yo estoy todo el día programando, estoy todo el día haciendo contratos, no me pongas a hacer contratos o programar para una institución social, ¿vale? Quiero hacer una cosa radicalmente diferente. Busca esto, haz pequeñas cositas, ten early adapters dentro que te digan, cógete a un grupito que quiera liderar un proyecto y que ellos mismos convenzcan a sus compañeros. Esto es generando gotitas, ¿no? Sí. Que desde luego el director de recursos humanos que no esté planteándose que tiene que tener un programa social, no de beneficios sociales, que eso los tenemos. Programa social, le diga una vueltita. Le diga una vueltita. ¿Tienes alguno? La verdad es que tú tienes que haber visto de todo, y proyectos bonitos de estos que te metes en la cama con la sensación de corazón lleno. ¿Tienes en mente algún proyecto, no sé si que hayáis liderado vosotros o con los que hayáis colaborado de empresa, decir, joder, qué bien pensado, qué bien trabajado, qué bien estaba hecho? Mira, a ver, se te vienen personas a la cabeza. Desde el punto de vista personal, mío personal, como Carlos, recuerdo una carta que me mandó una persona a la cual hemos ayudado con un voluntariado corporativo. Sí. Una carta de una persona ucraniana que guardé toda mi vida. A ti, O sea, personalmente la guardé y yo simplemente había gestionado una crisis y había puesto voluntarios en la crisis. La carta de esta mujer y de uno de sus hijas, porque el niño había muerto en Ucrania, me llegó. Es un tema personal. ¿Vale? Como institución social, como Cáritas ahora, yo me quito el sombrero. O sea, me quito el sombrero. O sea, no sé. Yo tengo un voluntario colaborando conmigo que es militar, de carrera, en activo, trabaja en parte para Bruselas y dedica sus viernes a nosotros. Ostras. Y luego en Cáritas tenemos más de 8.000 voluntarios que llevan adelante la intervención social con los más necesitados y probablemente las personas que el entorno social público no lo está atendiendo. O sea, desde el punto de vista ahora de institución, es muy difícil te quedas con una persona, como un militar, pero te quedas con que vas a un sitio y dices, ¿vosotros qué sois? Bueno, voluntarios. Y están currando 8 horas al día, exactamente igual que una persona contratada, ¿no? Y el mito de son prejubilados, no, es que hay de todo, ¿eh? Es que hay de todo. Y gente que hace un parón en su carrera, ¿eh? Yo eso me he encontrado, ¿eh? Gente que a lo mejor hace un parón para pensar y decide hacer un año de voluntariado. Ya vive sus ahorros, hace un año de voluntariado. O sea, probablemente mi generación no lo habría hecho. Y desde el punto de vista de gestión del voluntariado, cuando me tocaba gestionar voluntariado corporativo, ahora gestiono el otro voluntariado, cuando tocaba gestionar voluntariado corporativo, pues mira, te voy a poner un ejemplo de una cosa que se hizo
que a mí me parece la mayor locura del mundo, sabía que no había tenido un éxito, que esto era una chorrada, y Naciones Unidas premió, que fue la gamificación del voluntariado. Sí. No todo se puede gamificar, pero en pandemia, claro, la gente quería hacer cosas por la sociedad, pero no se movían de sus casas. Y en algunos países, yo he voluntariado en muchos países, la situación, pues de aquí te mueves de tu casa, puedes contraer el COVID, pero probablemente tienes unos servicios públicos que salías para adelante, ¿no? En otros países no. Entonces, durante el COVID era claramente morirte. Y entonces se gamificó una intervención sensibilizadora. La gente jugaba a hacer cosas buenas por los demás. Entonces hacían cosas buenas eran, he hecho un donativo, cosas buenas es, oye, yo puedo ir a la calle, pero he llevado la compra a una persona de mi edificio, pues mira, o he compartido este tema sanitario. Eso era un juego. Sí, sí. La gente ganaba puntos, pero jugaban a ser buenas personas. Y mezclar ambas cosas era como muy loco. Era muy loco, porque yo decía a mi equipo, digo, esto es una locura, el voluntariado siempre ha sido presencial, pues sí, ahora decíamos llamadas a personas mayores, lo que ha sido en pandemia, ¿no? Digo, pero esto, y ellos mismos decían, ¿cuánto de importante es que haya gente que haga cosas buenas y que se les dé visibilidad a las cosas buenas, que sea un ejemplo para el resto de la sociedad? Bueno, esta historia acabó teniendo un premio en Naciones Unidas y me impactó porque yo no creía en ello en absoluto. Cero, no creía en ello. De las veces que dices, mi equipo está loco, pero bueno, venga, les vamos a dejar. Estamos 2 meses en casa, además, con lo cual... Y funcionó. De todas formas, cuando me quedo con alguna experiencia personal, tu implicación social como voluntario, esto los departamentos de recursos humanos lo tienen también muy claro, tu implicación personal como voluntario no siempre tiene por qué tener a personas enfrente atendidas, ¿eh? Puedes participar de muchas otras maneras. Puedes participar con una entidad social que merece la pena o que quiere mejorar, o puedes participar sensibilizando a otros, o puedes participar en campañas solidarias, puedes participar de muchas maneras, porque hay gente que no está preparada personalmente a lo mejor para enfrentarse a una situación que es muy diferente a la tuya. Total. Muy diferente a la tuya. Pero sí quiere participar socialmente, ¿no? Hay un instituto americano, que es los que más escriben sobre voluntariado, ¿vale? Que pertenece al IAVI, que es la Asociación Internacional de Voluntariado Corporativo, que te habla del civil cycle, del círculo civil, ¿no? De cómo la sociedad actual quiere participar de la sociedad, ¿no? Quiere participar de una sociedad mejor, ¿no? Y lo mismo vale el que se manifiesta contra una cosa injusta que el que decide dejar todo por irse como escudo humano al Stormouth, ¿no? Bueno, todos participación, no la califiquemos, todo está bien, todo es bueno. ¿Verdad? Aparte, pues, yo hablando con gente que está, pues, como tú, trabajando, ¿no? Que ha convertido su vida en el voluntariado, muchas veces dicen que el problema de mucha gente es que no sabe muy bien cómo involucrarse, cómo meterse dentro de estos entornos. Y al final lo que estás diciendo tú, y que es la realidad, es que pues, tenemos desde gente que trabaja 8 horas diarias sin cobrar, simplemente porque es su vida. Un poco hablamos de esa forma de generar una trascendencia y de ganarse lo que pueda haber más allá. Hay gente que puede participar en un juego y de esa manera involucrarse. Hay gente que se coge un año de excedencia para volcarse. O sea, las realidades son muchas, muy diferentes, pero es verdad que al final no te encuentras a nadie que se arrepienta de ello. No te encuentras a nadie que no diga, ha sido una experiencia buena, ha sido una experiencia bonita, me siento más lleno, siento que mi vida tiene más sentido, me siento con las pilas recargadas para Mira, lo que venga. yo me acuerdo en una reunión de directores de recursos humanos que yo fui a una charla sobre voluntariado corporativo, por medio de la parte del voluntariado y la parte de recursos humanos. Y había un director de recursos humanos, una empresa grandecita, ¿eh? Dice que a él lo más bonito que le decían cuando hacía temas de voluntariado corporativo es cuando siempre le decían, gracias por dejarme conocer esto. Sí. Creo que eso es suficiente. O sea, hay más cosas, pero no, pero esto es, repito, como en la educación, ¿no? Pues cada uno es nuestra burbuja, ¿no? Creo que el mundo se hace más grande cuando conoces las burbujas de los demás. Se hace más grande el mundo, se hace más grande los negocios,
salen mejor los productos y soluciones que desarrollas. Todo se hace más grande cuando no solamente lo haces desde tu pequeña perspectiva vital, social o intelectual, ¿no? Y entonces creo que tenemos que dar a nuestros empleados la oportunidad de que conozcan otras realidades, que les van a hacer, repito, mejores personas. Y cuando eres mejor persona, un 99,9% eres mejor trabajador. Carlos, lo voy a quedar como resumen del episodio, pues ese punto, ¿no? De que hay que intentar abrir un poco la mente, que hay que intentar pues ponerte en los zapatos de otras personas, vivir otras realidades, que estas realidades intentar contribuir a ellas y que al mismo tiempo te contribuyan. Con respecto a la parte corporativa, pues suscribo cada palabra que dices, ¿no? Al final se trata de un elemento que suma a la empresa y a los empleados en tantas perspectivas, a nivel cultural, a nivel emocional, a nivel de compromiso, a nivel de desarrollo de habilidades. La vida está cambiando, las realidades están cambiando y hay que adaptarse, ¿no? Y esto es un hecho que se puede añadir a la nueva realidad y que suma a tus empleados y te suma a ti y suma al mundo. Carlos, muchísimas gracias por A estar con vosotros, de verdad. nosotros. Me parece que ha sido un episodio muy bonito, Que se ve bien. muy, no sé, de estos que te dejan como con buena sensación dentro del cuerpo. Y nada, los que estéis en casa, esperamos igualmente que hayáis disfrutado. Creo que hayáis aprendido un poquito, o por lo menos que os hayan movido para mover ese primer pie, para intentar algún tipo de iniciativa, porque como veis, suma tanto. Nada, con esto nos despedimos. De nuevo, Carlos, muchas gracias. Y a los que estáis en casa, nos vemos en siguientes episodios. Jugando en serio.